Si lleváis un tiempo ya con Python de forma profesional, seguro que conocéis esa sensación. Esa eterna espera. Esperar a que el linter revise el código, a que el formateador lo ponga bonito. Es una pérdida de tiempo. Pero, ¿y si todo eso pudiese pasar en lo que dura un parpadeo? Pues hoy vamos a hablar de RAF, la herramienta que ha llegado para reinventar por completo el tooling en Python. Os cuento un poco la hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien el problema que teníamos hasta ahora. Luego, claro, veremos el arma secreta de RAF. Rust. Os aseguro que la demostración de su velocidad os va a dejar con la boca abierta. Después veremos cómo simplifica la configuración, cómo se integra en nuestro día a día y, para terminar, por qué se está convirtiendo en el nuevo estándar que todo el mundo está adoptando. Venga, vamos al lío. Hablemos del problema. Las herramientas de formateo y de análisis de código, los famosos linters y formatters, son nuestros mejores amigos. Son esenciales para mantener un código limpio, legible y sin fallos tontos. Pero tenían un lado oscuro, un coste oculto que todos pagábamos sin rechistar: el tiempo de espera. Esta frase es que lo clava. El ecosistema de Python era un auténtico monstruo de Frankenstein. Imaginaos un montón de herramientas distintas, cada una de su padre y de su madre, con su propia configuración, un caos. Y lo peor es que casi todas estaban escritas en el propio Python. Y ojo, que Python nos encanta, pero para estas tareas de bajo nivel, pues no es precisamente el más rápido del oeste, seamos sinceros. Este es el baile que seguro que os suena, el ritual de siempre. Primero, lanzas Flakegate, y a esperar. Luego, isort para que te ordene los imports, y a esperar otra vez. Y para rematar, Pluck para que formatee el código. Y sí, más espera. En un proyecto pequeño, bueno, son unos segundos. Pero en uno grande, esos segundos se convierten en minutos. Minutos de nuestra vida que no vuelven. Y de repente, en medio de este panorama, aparece RUF. Y no llega para ser un poquito mejor, no, llega para ponerlo todo patas arriba. Es una reinvención total, una herramienta creada desde cero con una única obsesión en mente: ser insultantemente rápida. La mejor forma de definirlo es como una navaja suiza para Python. Es un linter y un formateador, todo en uno, que unifica ese ecosistema que antes estaba hecho pedazos. ¿Y cuál es el truco? ¿Cómo lo consigue? Pues el secreto tiene un nombre: Rust. Al estar escrito en Rust, un lenguaje de sistemas al nivel de C++, puede procesar el código a una velocidad que parece de ciencia ficción. Mirad este gráfico porque es que habla por sí solo. No estamos hablando de que sea un 20 o un 30% más rápido, no. Es que es de 10 a 100 veces más rápido. Lo que antes tardaba 20 segundos, ahora tarda 0,2. Es otro mundo, de verdad. Un cambio de paradigma total. Y aquí viene otra de las claves: la consolidación. RAF no es una herramienta más, es el reemplazo para un montón de ellas. Adiós a Flakegate y a su colección de plugins, adiós a isort, adiós a Black, a PyDocStyle, y la lista sigue y sigue. Todo, absolutamente todo, en un único programa, en un único binario. Se acabó el lío. Pero bueno, basta de teoría, ¿no? Vamos a verlo en acción, porque es aquí donde la gente se queda con la boca abierta. Es el momento del famoso efecto wow, cuando entiendes por qué todo el mundo está hablando de RAF. Para instalarlo, pues cero misterio, lo de siempre. Pip install RAF y listo. En unos pocos segundos ya lo tenemos preparado para la acción. Bien, pues ahora nos vamos a la raíz de un proyecto. Lanzamos el comando rafcheck. Y el resultado es ¡pum!, instantáneo. Te saca una lista con todos los problemas y lo mejor es que usa los mismos códigos de error que Flakegate. Así que no hay que aprender nada nuevo, es llegar y usar. Y fijaos bien en este dato: menos de 1/10 de segundo en un proyecto de tamaño medio. Y no, que quede claro, esto no está a cámara rápida. Es tan bestia que la primera vez que lo usas piensas: un momento, ¿seguro que ha hecho algo? Pero esperad, que ahora viene la magia de verdad. Muchos de esos errores los puede arreglar él solito. Con el mismo comando, pero añadiendo --fix, RUF no solo te dice lo que está mal, es que te lo arregla. Pasa la escoba, ordena los imports, quita las variables que sobran y te deja el código niquelado, en un abrir y cerrar de ojos. Venga, vamos con otra ventaja brutal. Adiós al caos de la configuración. ¿A quién le gusta tener que pelearse con un archivo para Flakegate, otro para isort, otro para Black? Se acabó. Con RAF, todo esto se centraliza en un único sitio: el archivo estándar pyproject.toml. Como veis, aquí es súper sencillo. Creas una sección tool.raf y ahí pones todo. ¿Que quieres activar las reglas de Flakegate y de isort? Pues las seleccionas. ¿Que quieres que formatee el código igual que Black? Pues le pones la longitud de línea a 88. Y listo. Todo junto, limpio y estándar. Una maravilla. Pero claro, la velocidad en la terminal está muy bien, es una pasada. Pero donde de verdad te cambia la vida es cuando lo integras en tu día a día. En tu editor de código, en tus pipelines.
Y es que la integración es perfecta, no hay otra palabra. Para Visual Studio Code, por ejemplo, tiene una extensión oficial que te da feedback mientras escribes, en tiempo real, y te formatea el código al guardar, por supuesto. Y luego pues lo metes en tus pre-commit hooks, en GitHub Actions, donde te dé la gana. Funciona, sin más. Fijaos en el impacto que tiene esto en la integración continua. Es una locura. Un paso del pipeline que antes podía tardar, qué sé yo, 2 minutos, ahora se ventila en 5 segundos. Y esto no es solo que te ahorras un café mientras esperas, es que le estás ahorrando dinero contante y sonante a tu empresa en horas de computación. Con todo esto sobre la mesa, no es de extrañar que RAF se esté convirtiendo en el nuevo estándar. Y esto no es una opinión, es que lo están confirmando las voces más importantes del ecosistema Python. Mirad lo que dice Sebastián Ramírez, nada menos que el creador de FastAPI. Dice que RAF es tan rápido que a veces tiene que meter un error aposta solo para asegurarse de que de verdad está funcionando. Es que es buenísimo, resume perfectamente la sensación. Y no es el único, ¿eh? Ojo a Timothy Crowsley, el creador de eSort, que es una de las herramientas que RAF reemplaza. Dice prácticamente lo mismo, que no se podía creer que estuviera funcionando de lo rápido que era. Que el propio creador de una de las herramientas clásicas diga esto, lo dice todo. Y que nadie piense que esto es un juguete para proyectos pequeños, que va. Estamos hablando de que auténticos gigantes del ecosistema como Pandas, Apache Airflow, FastAPI, SciPy, Hugging Face, todos, absolutamente todos, se han pasado ya a RAF. Es la prueba definitiva de que es una herramienta súper sólida y lista para producción. En fin, resumiendo, tenemos una herramienta que es órdenes de magnitud más rápida, que unifica todo el caos de herramientas, que es más fácil de configurar y que se integra a la perfección en todas partes. El ecosistema de Python está cambiando, está apostando por el alto rendimiento y RAF es sin duda la punta de lanza de esa revolución. Así que la pregunta final es bastante obvia, ¿no? No es si hay que probarlo, es ¿por qué no lo has probado ya?